El domingo pasado hablamos de la obediencia. Tomamos el ejemplo de Jonás, hijo de Amitai, y el día de hoy vamos a dar la segunda parte, tomando un ejemplo práctico. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra que quiero retomar de estos dos versículos es la palabra señorear. Cuando la Biblia nos habla de que Dios puso al hombre para señorear sobre todas las cosas creadas, es una palabra interesante, porque también significa tener dominio, también significa tener autoridad y significa también alguien que tiene preeminencia sobre alguien o sobre algo. Entonces Dios hizo al hombre con la capacidad de señorear, es decir, que en el plan de Dios o en el propósito de Dios es que todos los seres humanos señoremos, tengamos autoridad. Ahora, este principio es tan claro en la vida cotidiana. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, de la manera más sencilla, todos estamos siempre sujetos a una autoridad. Los hijos están sujetos a los padres. El día que los hijos se casan, siguen estando bajo autoridad. Entre el esposo y la esposa ahora señorearán o juzgarán o tendrán autoridad sobre otras personas, sus propios hijos. Cuando usted está en una relación de trabajo, también está en una relación de señoreamiento, donde nos sujetamos a alguien, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea también aún en las actividades recreativas. No se puede quitar la cuestión de señorear, es decir, la cuestión de la autoridad. En todo lo que practicas en tu vida cotidiana, estás ejerciendo esa función que Dios te dio. Hoy en la mañana, a lo largo de este día, sigues aplicando este principio que es un fundamento en lo que vivimos cotidianamente. Ahora, la pregunta ya no es si se va a señorear o no, si se va a tener autoridad o no. Ya Dios nos ha dado esa autoridad. Y siempre estamos o bien teniendo autoridad sobre alguna persona o bien estando sometido a la autoridad de alguien. Siempre estamos cumpliendo ese rol, siempre. Ahora, como siempre estamos en esa condición, la pregunta no es si vamos a tener autoridad o no, sino más bien si vamos a ser buenas personas en la aplicación de ese principio o malas personas en la aplicación de ese principio. Ya no nos queda de otra, tenemos que hacerlo porque así lo dijo Dios, porque así lo estableció Dios y se refleja en toda la sociedad y en todo lo que vivimos y hacemos de manera cotidiana. De tal manera que ahora Dios quiere que podamos nosotros señorear correctamente con el principio correcto y en la bendición de Dios. ¿Qué le parece si abrimos la escritura en Juan capítulo 15, versículo 20? Hay un principio muy importante aquí. Juan 15, 20 nos dice: acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo o el servidor, el siervo, esa es la palabra siervo, no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Esa es la bendición también de ser cristiano. Pero lo que quiero retomar es esto: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuál es el principio que tomó Jesús? Si tú quieres saber mandar o señorear correctamente en lo que tú hagas, es más, la persona más sencilla tiene que ejercer ese principio. Si tienes un hijo, ya tienes que aplicar el principio de la autoridad con tu hijo. Y también fuiste hijo. Entonces el principio que tomó Jesús es el siguiente: para poder tener autoridad con una persona, debemos de aprender a sujetarnos primeramente. Una persona que sabe sujetarse, que sabe tener ese autocontrol para someterse de manera voluntaria a una autoridad, ya sea tus padres, ya sea tu jefe de trabajo, ya sean los compañeros de juegos también,
debes de aprender a obedecer y a someterte. Ahora, ese sometimiento es un acto del corazón porque entiendes lo importante y lo valioso que es eso. Yo quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que en una familia de repente no se obedezcan las reglas, no haya ninguna actitud de tomar señoreamiento, de estar teniendo autoridad en la casa, y que de repente llegara el papá o el padre de familia y dijera: ¿saben qué? Ya no hay reglas, ya no hay nada a quien someterse, ahora yo no voy a ser la autoridad, ni la cabeza, ni su madre, ni nadie en esta casa. Es más, que cada quien haga lo que bien le parezca. Entonces, de repente, los hijos comienzan a llegar a las 11 de la noche, a las 12, a la 1. Otro por ahí comienza a introducir bebidas embriagantes en el hogar. Otro de repente decide hacer una fiesta. Otro de repente puede ver o quiere ver canales de televisión donde hay muchas cosas inmorales, pornografía y cosas de ese tipo. Y nadie tiene por qué juzgar a nadie. Aquí que cada quien haga lo que bien le plazca. Y en ese sentido, de repente unos comienzan a pasar encima de otros. La pregunta que haríamos en este caso: ¿qué piensa usted que ocurriría con una casa donde no hubiera ningún tipo de reglas, ni autoridad, ni obediencia, ni sujeción a nada? ¿Qué pasaría con esa casa? La respuesta la tenemos todos bien clara. Simple y sencillamente esa casa no prevalecería, sería un caos, sería una tragedia, sería un gran problema. Entonces, se requiere la autoridad, se requiere el señorear, se requiere el saber gobernar, se requiere el saber mandar. Y este principio lo estableció Dios desde el Génesis, desde el principio, desde la creación del ser humano. Un hombre que no sabe gobernar bien a su esposa, créame que tiene una infinidad de problemas. Y le voy a decir por qué. Porque apenas me platicaba una persona, y voy a tomar este ejemplo con mucho respeto, y decía: es que mi esposa me pidió permiso para tal cosa. Y luego dice: pero yo no estoy de acuerdo. Le dije: a ver, vuélveme a explicar lo que me estás diciendo. Sí, la dejé porque yo no quiero tener problemas con ella, pero no estoy de acuerdo con lo que está ella decidiendo. Le dije: pues si no estás de acuerdo y ya le diste permiso y ya tú estuviste de acuerdo, ¿sabes cuál es el asunto? El problema no es ella, el problema eres tú. Ahora, esa autoridad que claramente Jesús la estableció, no como el que está por encima y que está siempre dando órdenes con desprecio, no es eso. El principio de la autoridad de Cristo es el servicio. Es decir, que lo que debería de haber hecho este varón es haberse sentado con su señora esposa, haber platicado amablemente con ella, ver qué era lo conveniente para ambos, tomar una decisión entre dos, y en base a eso decir: los dos tomamos una decisión, y ¿sabe qué? Las cosas van a marchar correctamente. Pero imagínate que ese varón que no sabe tomar autoridad, que no sabe señorear su casa, de repente va a llegar su esposa del permiso que él mismo le dio, y de repente comenzará a estarla señalando de insujeta, de rebelde, de que no quiere someterse para nada. Créeme que la situación irá cada vez peor, peor, peor y peor. Y de igual manera se aplica con los hijos y en todo lo que vivimos. Es importante saber señorear. Y voy a ponerle un ejemplo en la Escritura, pero antes quisiera hacer una oración. ¿Qué le parece si cerramos los ojos? Padre, queremos darte gracias porque el señorear, el principio de autoridad, es algo divino. Quien sabe gobernar su casa, sabe gobernarse a sí mismo. Quien sabe gobernar a sus hijos es sabio, Señor. Quien sabe gobernar un negocio es alguien que tiene principios y fundamentos. Quien sabe obedecer sabrá mandar, y quien sabe mandar sabe servir. Padre, hoy queremos pedirte que nos hables con toda claridad y sencillez a todos los que estamos hoy aquí, a los padres, a los esposos, a los hijos. Padre, porque todos tenemos una responsabilidad, ya sea de señorear o de obedecer. Siempre estamos haciendo una cosa o la otra en todo lo que vivimos, Señor. Ayúdanos a tener la sabiduría de la Escritura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
me atrevería a decir que gran parte de los conflictos familiares tiene que ver con la falta de este principio en las casas. Cuando no se sabe gobernar, cuando no se saben tomar decisiones en conjunto, cuando no se saben ir juntos tomando decisiones como familia, qué tragedia. De repente vienen las rebeldías, vienen los problemas, las confrontaciones, las amarguras y cosas peores, hasta la violencia. Y en ocasiones muchos de los padres toman la decisión de hacerse a un lado y decir, yo no quiero tomar la autoridad que Dios me ha dado en mi casa, y se hacen a un lado. No hay nada más hermoso que cumplir la función a la cual Dios nos ha puesto. Y quiero tomar como ejemplo a dos hombres de la Escritura. Voy a hablar de Saúl y voy a hablar de David de manera muy práctica y muy sencilla. Cuando el pueblo de Dios quiso que hubiera un rey sobre ellos como nación, el primer rey se llamó Saúl, y hubo un parámetro para poder buscar a una persona que estuviera al frente del pueblo. Vamos a leer Primera de Samuel capítulo 9. Vamos a dar lectura, por favor, al versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamín, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, y vienen las características de él: joven y hermoso, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Bueno, la descripción que está dando la Escritura respecto a este varón era el aspecto físico, la cuestión externa, los rasgos externos de un ser humano, y que curiosamente a veces marcan mucho la vida y el parámetro para juzgar de muchas personas. Y hay un dicho en el mundo que dice que como te ven te tratan, es decir, que en general ese principio se fundamenta en que si tú eres una persona exitosa vestirás de tal o cual forma, que si eres una persona que tienes dinero usarás una ropa con tal o cual marca, que si eres una persona que has logrado no sé cuántas cosas, tienes tal y cual característica. Y se tiende muchísimo a despreciar también el aspecto físico cuando no están los parámetros que la gente en la sociedad marca. Por ejemplo, un día en un hotel muy renombrado entró una mujer muy sencilla a un hotel de lujo, y entonces a esta mujer le dijeron que por favor saliera, que no estaba permitido la entrada a personas o a vendedores o a gente que va a pedir o a vender algo. El chasco fue que la persona a quien le pidieron que por favor no entrara se llama Rigoberta Menchú, era la invitada principal a un evento que había. Y entonces esto fue un escándalo, porque el personaje principal en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a los derechos de los indígenas, la habían sacado. ¿Se imagina usted semejante vergüenza? Porque estamos acostumbrados a poner parámetros externos. Ahora, quizás nos causa un poquito de risa lo que ocurrió, o a lo mejor nos pone a pensar un poco, pero ¿no es cierto que generalmente tomamos decisiones también por los aspectos estéticos o los aspectos externos de las personas? Por ejemplo, una joven que se quiere casar, de repente va a ver en el muchacho, pues que si tiene los ojos de color, pues ya tiene como 100 puntos a su favor, que si tiene el pelo color rubio, porque aquí en México no hay quien lo tenga, pues ya tiene 1000 puntos a su favor, y si aparte su rostro es estéticamente agradable, pues ya con eso es suficiente. Y si vemos en cuanto a las jóvenes, a las muchachas, no se diga, si tiene un cuerpo con tal o cual característica, si tiene sus ojos, su nariz y todo esto, entonces como que el mundo en general está buscando esos parámetros para juzgar las cosas. Y la Biblia no descartó ese punto. Para escoger al rey de Israel, dijeron y tomaron un principio: pues no hay nadie más alto que él.
y no hay nadie más hermoso que él, y no hay nadie con las características físicas como él, que él sea el rey de Israel. Y efectivamente aplaudieron esa decisión y dijeron: Saúl será nuestro rey. Entonces, bien haremos en pensar que si la Biblia nos está dando algunas ideas tan sencillas para tomar decisiones en las cuestiones externas, no debemos de confiar mucho. ¿Por qué? Porque el aspecto físico se va deteriorando y no es realmente un fundamento fuerte para sustentar un matrimonio o para sustentar un cargo o una responsabilidad tan grande. Llámese familia, llámese trabajo, llámese empresa, llámese lo que tú quieras poner. No es el aspecto físico, no son los rasgos externos. Y fue lo primero que se resalta en cuanto al personaje en cuestión, en este caso Saúl. Pero el otro ejemplo es David. David, un joven. Y hay varias características en común que a veces se antoja estudiar con mayor detalle, a veces por falta de tiempo no se pueden hablar. Pero por ejemplo, hay muchas similitudes. Tanto David como Saúl recibieron consejería por el profeta Samuel. Es decir, que los dos tuvieron hombres de Dios en derredor para aconsejarles con prudencia. Los dos también presentaron grandes desafíos en su vida, tanto uno a Goliat como otro en diferentes guerras. No solamente eso, sino que los dos tuvieron muchas complicaciones en lo que es su caminar, en su vida, en su puesto, en lo que Dios los había puesto, pero que de alguna manera para uno le fue para bien y al otro le fue para mal. Los dos fracasaron en algún instante de su vida. E inclusive David cayó en adulterio, lo cual es una tragedia obviamente, pero estamos hablando de dos personajes. Saúl como primer rey. Y curiosamente, en ese caminar, Dios le da una sentencia a este hombre. Vamos a leerlo en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13, por favor, 14. Doy lectura. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Para que usted tenga un poquito de contexto, Dios manda a Saúl a una guerra contra los de Amalec, y le pide que destruya todo. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que la palabra Amalec significa la carne y hacen pues una comparativa donde dicen ellos que Amalec representa las obras de la carne o los pecados, como usted le quiera llamar, y que entonces Saúl, al ir a la guerra con los de Amalec, no los destruye a todos, sino que perdona a los reyes, a lo mejor del ganado, es decir, que cumple de manera parcial la voluntad de Dios. Cuando Dios se da cuenta, porque Dios todo lo ve, entonces manda al profeta Samuel y le dice: Dios te ha desechado, ya Dios no quiere nada contigo. Cuando tú lees esta porción de la Biblia, como que lo primero que piensas es lo siguiente: Dios fue muy drástico con él. Todos merecen una oportunidad, ¿no cree? ¿Qué piensa al respecto de eso? ¿Todos tenemos derecho a una oportunidad? ¿Sí o no? Sí. Bien, yo me alineo con usted. Todos tienen derecho a una oportunidad cuando hay un arrepentimiento sincero, hay un cambio real. Dios puede perdonar a la persona. Pero vemos aquí como que una cuestión un tanto drástica en cuanto a la determinación de Dios. Pero cuando comienzas tú a leer y a estudiar la Biblia con más profundidad, te vas a dar cuenta que ni fue una decisión arrebatada y que no fue un acto donde Dios de repente se indignó y amaneció molesto y le dijo: ya te deseché, ya no tienes oportunidad. No,
sino más bien que fue una trayectoria de una persona que fue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, así como una bola de nieve que cuando comienza es pequeña y al rodar se va haciendo más grande, más grande, más grande y más grande. Y por decirlo de alguna manera, ese fue el colmo, entre otras cosas, entre tantas otras cosas. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis para que veas que no fue en ese momento, sino que fue todo lo que Saúl llevaba ya arrastrando en su vida desde que tuvo el llamado de Dios. Primeramente, Saúl tenía un problema en lo moral. Estaba practicando un pecado antes de la desobediencia. ¿Cuál pecado? Bueno, el pecado del miedo o de la cobardía. La Escritura nos dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿A qué cobardía se refiere la Escritura? Cuando por miedo no haces la voluntad de Dios, cuando por temor a las consecuencias no obedeces lo que Dios te está mandando o no haces lo correcto. Vamos a ver 1 Samuel capítulo 10, por favor. Voy a dar lectura al versículo 20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondiendo Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Era la reunión para ungir al nuevo rey de Israel. Estaba la reunión bien bonita, los representantes principales de las familias, y de repente estaban preguntando por el señor Saúl. Lo buscan y lo buscan y lo buscan, y Dios le da una palabra al profeta. Dice, está escondido en el bagaje, es decir, allí donde alimentan a los caballos o a los animales, entre las hierbas que les dan de alimento, allí estaba escondido Saúl. Es decir, tenía cierto miedo de confrontar o de enfrentar una circunstancia donde para él era complicado. Vamos a leer ahora el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ya cuando hace aparición Saúl, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente. ¿Qué dice? ¿Más él qué? Es decir, tuvo miedo de estar públicamente en el acto donde lo iban a ungir como rey. Ya lo traen, lo ponen al frente, y de repente algunos perversos comienzan a juzgarlo en voz alta y le dicen, ¿cómo nos ha de juzgar este? Y Saúl escuchó todo lo que estaban diciendo, pero hizo como que no oyó. Es decir, comenzó a disimular y a hacer como que él no escuchaba absolutamente nada. Yo quiero decirte que la cobardía es un pecado terrible. Parece un detalle, ¿no? Porque la Escritura en Apocalipsis 21:8 dice eso, que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Pero el valor del cual está hablando Dios no es el valor como entendemos en nuestra cultura, de que el que es valiente puede golpearse con quien sea y no le tiene miedo a nada. No se está refiriendo para nada la Escritura a eso, sino más bien al hacer lo que es correcto siempre. Imagínate de repente que tú eres una persona que sabes que en el trabajo están robando, están defraudando. ¿Qué hace el común de las personas? Pues hace como que no ve. Yo no vi nada, yo no sé nada, a mí que no me metan en sus problemas, en sus conflictos. Sabes que el jefe está robando y están falsificando firmas y haciendo muchas cosas incorrectas. Pues yo no sé nada, yo no vi nada, yo no vi nada, yo no sé nada. De repente sabes que en tu casa muchas cosas están mal y tus hijos, que ya son jóvenes, están yéndose por el mal camino, ya sea en el alcohol, y no tienes el valor de confrontar sus malas obras, su alcoholismo, su borrachera, porque son gente muy osada en cuanto a decirte tus palabras. Te pueden ofender, inclusive pueden levantarte la mano, y aunque son tus hijos, les tienes cierto respeto, por no decir miedo, y no quieres confrontar semejantes cosas. Un día un papá me dijo, ¿qué crees? Que una vez llegó mi hijo
y me empezó a patear la puerta. A las 3 de la mañana me empezó a patear la puerta y le dije, ¿por qué? Dice, es que siempre llega bien tarde. Y yo le dije que si llegaba tarde otra vez, le iba a cerrar la puerta y así lo hice. Entonces yo le dije, bueno, si ha tomado usted esa decisión, qué bueno, seguramente lo está haciendo por amor a su hijo. Dice, sí, así es. Y le dije, ¿y qué hizo? Dice, no, empezó a patear la puerta y empezó a patear la puerta y dije, ay, mejor le volví a abrir para evitar la situación y le dije, ya no lo vuelvas a hacer. ¿Y qué cree? Que lo volvió a hacer toda la vida hasta la fecha, seguramente lo seguirá haciendo. Porque confrontar la falta, el pecado de los hijos cuando son grandes, no cualquiera lo puede hacer, o no cualquiera está dispuesto a hacerlo. Entonces, para evitarme los conflictos con mi hijo, que es de veras muy agresivo, o con mi hija que de plano me avienta hasta cosas y me dice cuantas cosas que yo la verdad prefiero mejor no meterme y que haga lo que quiera. Entonces, la cobardía, así es. Ahora, lo puede usted aplicar en muchas otras cosas, ¿eh? Hay caso tras caso de todo esto. Un día una persona me dijo, una señora, ¿qué crees? Que mi esposo me pega, se droga en la casa, me pegó, me dejó con un ojo totalmente cerrado. En una ocasión me mandó al hospital de una golpiza que me dio. Y en una ocasión cuando se estaba drogando y que abrí la puerta del baño que se estaba drogando, se enojó y me golpeó. Y me pregunta, ¿qué hago? Me quedé pensando y le dije, pues no sé qué quiera que haga o que hagamos o ¿qué puede hacer? Pues denúncielo, haga algo. No estuvo dispuesta a hacerlo porque le tiene un miedo espantoso a ese hombre. Y por miedo a ese hombre prefiere aguantar los insultos, las humillaciones. Prefiere aguantar lo que sea con tal de no confrontar la ira y el coraje y toda la maldad que está en esa persona. No lo quiere hacer. Y no está dispuesto ni dispuesta a hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo que ese hombre la mate. Tiene miedo que ese hombre le haga algo. Qué terrible es cuando el miedo hace que las personas no hagan lo que es perfectamente claro que deben de hacer. Cuando un familiar abusa de uno de tus hijos, sabes que te vas a meter en un problemón. Y me estoy refiriendo a cualquier tipo de abuso. Llámese un abuso psicológico, un abuso sexual o a golpes. Créeme que ese tipo de situaciones generan muchos problemas. Y como bien dijo por ahí alguien, nadie se quiere meter en problemas. Nadie. No, nadie quiere y honestamente nadie queremos. Pero los problemas nadie los busca, los problemas llegan solitos y tocan a tu puerta. Imagínate que te digan, oye, están abusando de tu hijo, allí donde lo llevas a hacer deporte, que por cierto fue una nota del periódico Reformas, donde allí en el Comité Olímpico Mexicano, un niño estaba siendo abusado sexualmente y llevaba un teléfono celular y le escribió a su mamá, mamá está pasando eso, y le mandó el recado. La mamá, que es valiente, inmediatamente fue a tocarles, habló a la policía, casi vienen los helicópteros, se llevaron al hombre confrontó la situación y no la dejó, porque era un momento decisivo. Y créeme que hay momentos donde uno no busca problemas, ya sea por lo que sea, pero cuando tiene que ver con el bienestar de tu familia, cuando hay un hombre alcohólico que está golpeando a tus hijos o los está abusando sexualmente, cuando hay una amenaza seria contra ellos, contra tus hijos, cuando hay cosas que te implican un riesgo aún de tu propia integridad, no puedes evadir esas cosas.
Porque una persona que tiene autoridad en su casa está buscando el beneficio, el bienestar de sus hijos, de su esposa, de su familia. Nadie busca problemas, nadie los quiere, cierto. Pero la cobardía lleva a disimular, a no escuchar, a no ver, a no querer meterte en problemas. Hago como que no sé, como tantas madres cobardes donde sus hijos les han dicho, fulano de tal me hace semejantes cosas, y la madre prefiere no oír y decirle, ay, no es cierto, estás exagerando, y le da la razón al tío, o le da la razón al nuevo esposo que tiene, a la nueva pareja que tiene. No es cierto, y cierra sus oídos a eso, cierra sus ojos para no ver la realidad porque quiere evadirla. Bueno, ese principio de señorear, de tener autoridad, Saúl no lo tenía. Y desde entrada, una persona que está siendo llamada a señorear o a tener autoridad como Saúl, lo primero que se requiere para eso es el carácter de Dios. Entonces Saúl estaba escondido, y cuando oye las críticas, pero no era cualquier crítica, porque toda crítica es buena si tiene el propósito de ayudarte, pero eran críticas que en su propia cara le estaban rebotando, diciendo, este no sirve para nada, y en su propia cara lo estaban confrontando, y él se cayó. Por eso mismo eso lo fue arrastrando toda su vida. Cuando Dios lo mandó a pelear con Amalec, cuando el profeta le pregunta, oye, ¿y qué balido de ovejas es este que oigo? Y entonces él dijo, el pueblo perdonó lo mejor del ganado. El pueblo, la multitud me presionó para no obedecer tu voz. La presión que sentía en derredor, eso me impidió hacer tu voluntad. Ay, si no me digas. Entonces, primer punto en contra de Saúl, su cobardía. Una persona que tiene el pecado de cobardía siempre estará evitando todo. ¿Ves que alguien está engañando? No dices nada. Yo no me quiero meter en problemas. Allá él, allá ellos, yo no. La Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué requieres para ser un buen gobernante en tu casa? Valor. Necesitas decirle a Dios, ayúdame para ser un líder conforme a tu corazón, para obedecerte, porque eso implica grandes responsabilidades. Créame, grandes responsabilidades. Y si tú como papá, cuando ves a tu niño hacer un berrinche por la pena delante de los demás, que en el centro comercial o en el café o en el restaurante o con tu familia, el niño comienza a darse vueltas y a hacerte por ahí un teatrito de aquellos, y a ti te da vergüenza. Ay, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? Y entonces haces como que no oyes nada, no oyes el berrinche del hijo, no oyes las groserías, y que aventó el carrito y le sacó, o le quiere sacar casi el ojo al otro niño, y tú no dices nada. Ay, qué niño, vente para acá. Comienzas ahí a tener problemas bastante severos. Y si no corriges a tu niño a los 8, 10 años o desde que lo tienes, y te cuesta trabajo, cuando tenga 15 te va a costar mucho más trabajo. Y si sigue en tu casa y tiene 20, va a pasar por encima de ti. Y todo porque no tuviste el valor de confrontar sus malas acciones desde pequeño. Saúl no lo hizo, no tuvo voluntad. Le tuvieron en poco, disimuló. Y fíjate que eso le acompañó toda su vida. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15. Versículo 24, por favor. Fíjate lo que dice Saúl después de su desobediencia. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y las palabras, porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Fíjate cómo él entendía una cosa.
y lo reconoció ahí. Temí al pueblo. Jesús puso un principio muy alto para las personas cristianas: que no temamos al que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar, sino que temamos a aquel que después de muerto puede echar nuestra alma en el infierno. Es decir, que Dios prohíbe tenerle miedo a los hombres, porque el temor al hombre, ¿qué dice el libro de Proverbios? ¿Pone qué? Porque el miedo al hombre te pone lazo. Entonces, cuando una persona está bajo el miedo de otra, véalo usted, por ejemplo, en las bandas de los jóvenes de la calle, manejan perfectamente el miedo. Entonces, para poder someter a los nuevos integrantes de la banda, o a las personas, o a los vecinos, tienen que utilizar el miedo, el terror. Y entonces las golpizas, o el herirlos, o matar a alguien. Entonces todo eso genera un miedo al hombre que te paraliza, que te inutiliza, porque el temor al hombre pone lazo. Es como si te amarraran, así te pusieran un lazo y te amarraran las manos y los pies y no pudieras hacer nada y estuvieras inutilizado porque tienes miedo. Y si tú le tienes miedo a un hombre que dice ser tu esposo porque te pega o porque hace cosas indebidas y es muy violento, te pone lazo. Y entonces le tienes mucho miedo. O si los hijos son violentos en casa, ¿cuánto miedo les puedas tener? Y eso te amarra para no hacer la voluntad de Dios y lo que es correcto. Muchas personas prefieren ir caminando en la vida contando sus historias de cómo sufren. Sí, fíjate que sufrí con un hombre muy golpeador. Y luego le preguntan: ¿y por qué lo aguantaste tanto tiempo? ¿A dónde me iba, manita? No tenía los medios, no pude más que aguantarme 30 y 40 años de humillaciones, 40 años de golpes, 40 años de sus adicciones. ¿Y cómo sufrí yo en la vida con este hombre, manita? Y vuelve a llorar y te la encuentras: no, fíjate, manita, que siguen las cosas igual de mal en casa, pero no quiere hacer nada para que pueda venir un cambio en su vida. El temor al hombre pone lazo. Y Saúl estaba más que amarrado desde el principio hasta el final. Fracasó y fracasó en serio. ¿Qué otra cosa vemos en Saúl? Saúl era un hombre impaciente, es decir, que no tenía la paciencia, el dominio propio para esperar los tiempos de Dios según el mandato de él. Vamos a ver el ejemplo en 1 Samuel capítulo 13, versículo 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Es decir, pues un hombre con miedos, pues genera también gente que tiene miedos. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, porque, bueno, aquí ya son palabras mías. Samuel le dijo: espérate a que venga para que ofrezcamos sacrificio a Dios. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Versículo siguiente: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Era un hombre impaciente, es decir, la paciencia es tener control de ánimo, de tus impulsos en medio de la tormenta. Digo,
Si estamos en una cuestión de estar en reposo, pues todos tenemos paciencia, ¿o no es así? Pero la paciencia se prueba cuando todo es contrario, cuando tienes la tormenta encima, cuando tienes la presión encima, cuando tienes la angustia encima. Allí es donde salta lo que realmente eres en tu carácter y en tu forma de ser. De hecho, se han hecho experimentos y estudios en abundancia de cómo reaccionan las personas ante un estado de estrés. Supongamos que de repente llega alguien a este lugar y sacara armas y de repente comenzara a amagar, inmediatamente vendría una reacción que no pudieras controlar. Quizás correrías, quizás te meterías debajo de la silla. O sea, nadie se pone a pensar un momento qué se haría. De hecho, hay un ejemplo muy interesante en nuestro país, donde una maestra allá en el norte de nuestra nación, de repente comenzó a haber una balacera y estaba la maestra, que por cierto le dieron un reconocimiento por su valor, por su paciencia, por lo que ella estuvo haciendo para cuidar a esos niños. ¿Qué crees que hicieron? Los empezó a poner en el piso y les comenzó a decir no pasa nada y los puso a cantar. Fue un hecho que conmovió al mundo entero, porque la maestra tuvo la paciencia de controlar un grupo en medio de los disparos y de la confusión y del miedo. Eso pocas personas lo pueden tener. Si usted analiza los videos donde hay tiroteos, la mayoría de la gente no piensa, corre, 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 se mete debajo o hacen locuras, porque el miedo, la presión y la angustia les nubla completamente la razón. Pero alguien que puede tener ese dominio en medio de la tormenta es alguien que tiene una virtud muy grande y muy necesaria para la vida, que se tiene que aplicar en el señorear. ¿Cómo lo aplicamos en la cuestión de la familia? Pues lo aplicamos, si eres madre, cuando te sientes tensa por todo lo que estás viviendo en derredor con tus hijos. Las que son mamás y tienen muchas actividades en casa, de repente un niño comienza a gritar, uno de repente jaló algo y se cayeron todas las ollas, y de repente otro comienza también a desesperarse y se arma un ambiente allí que sientes como si agarraras dos cables eléctricos y te empezaran a poner una tensión encima. Muchas madres comienzan a reaccionar, ¡ya me tienen harta! Y comienza a tomar parejo a todos los niños y a todos los empieza a castigar sin ton ni son. Eso es falta de paciencia. Allí es donde se puede mirar cuánta paciencia tienes en tu vida. Lo puedes aplicar cuando eres padre de familia y no hay dinero y estás bien cansado y no tienes ánimo y no tienes de verdad ninguna posibilidad de ayuda de ningún tipo y te sientes bajo la presión y más presión y más presión. Entonces, la gente normal se desespera, grita, maldice, comienza a berrear, a hacer muchas cosas, pero aquel que en medio de la tormenta, llámese padre de familia, llámese mamá, llámese jefe de una oficina o llámese como le quieras poner, que tenga autoridad y esté tranquilo en medio de tanta angustia y de tanta tormenta, eso no cualquiera, eso es virtud. Y lo que se requiere para que una persona pueda gobernar bien su casa, porque Dios nos ha puesto para señorear, es precisamente eso, que tengas paciencia. Y que con esa paciencia en medio de la tormenta sigas avanzando y avanzando y avanzando, y verás que después de la tormenta viene la calma. Porque así cuando estaban allí con Jesús en la barquita y se inundaba, se levantó Jesús y reprendió la mar y los vientos. Y hasta la gente que no conoce a Dios tiene un dicho. La gente que no tiene a Dios dice, Dios aprieta, ¿pero qué? Dios aprieta, pero no ahorca. Son dichos de la gente que no tiene a Dios. Imagínate si la gente que no tiene a Dios dice, Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Qué podemos decir los que somos cristianos? Dios te sostiene en el infierno y no te quemas ahí. ¿Qué te parece? Si no me crees, hubo 3 hombres llamados Sadrach, Mesach y Abednego que los metieron a un horno de fuego. Y entonces dicen que allí
había 4 personas. Y entonces el rey de Babilonia los vio, dijo: ¿no metieron a quemarse ahí 3? ¿Por qué veo 4? Y veo a uno como con forma de un hijo de hombre. Y cuando salieron, porque Dios no permitió que les pasara nada, dice que ni su ropa se quemó, porque Dios los guardó. Entonces, cuando tú creas que en tu casa todo se empieza a cimbrar, cuando tengas la presión encima, debes de tener claro una cosa: Dios tiene control de eso. El asunto está en si realmente tú pasas la prueba para aguantar con paciencia las presiones de la vida cotidiana. Y yo hago una pregunta: ¿quién no tiene presiones? Dígame. ¿Qué personas no están angustiadas porque no alcanza el dinero, porque no alcanza la quincena? ¿Qué personas no tienen presiones porque están cansados, cansadísimos y tienen que seguir mañana al otro día igual o peor y muchas otras cosas, y de repente ves la presión en la casa, o de repente un hijo te amenazó con que se quiere ir ya y que te va a dejar? ¿Cuánta presión no estás recibiendo una y otra vez? ¿Quién no la tiene? Y si alguien dice: no, yo creo que tal persona o tal familia no las tiene, pues estás equivocado. Todas las personas tenemos que pasar por esos momentos de mucha presión, todas, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea en lo personal, ya sea en la iglesia donde estás. El asunto no es si va a pasar o no va a pasar, si va a pasar. Lo que hace la diferencia es cómo lo vas a pasar. Y aquí, cuando Saúl, volviendo a nuestro ejemplo de la Biblia, de repente vio la presión de que: oye, estamos en guerra y el hombre de Dios, el profeta, no llega, y para colmo la gente se me está desertando, están huyendo. Y lo que dice ahí la Biblia es que Saúl iba temblando y la gente también con miedo detrás de él. Y de repente dijo: no podemos esperar más. Y él mismo ofreció el holocausto, lo cual no le era permitido, y pecó contra Dios. ¿Cuál era el problema? No servía para las presiones de la vida. Ahora, pues nadie estamos hechos de hule. Si aguantamos algún tipo de presiones por la misericordia de Dios, es porque confiamos en Él. Pero es importante entender que la vida que usted tiene está cargada de muchas angustias y presiones y dificultades. El cómo, esa es la diferencia. Saúl reprobó. Llevamos 2 pecados: la cobardía y ahora la impaciencia. Le añadimos otro a Saúl. Saúl era impulsivo, tomaba decisiones demasiado a prisa, no se sentaba a considerar absolutamente nada. De hecho, estando en guerra también, que la guerra representa la vida cotidiana. Sí, la vida es una guerra, es una batalla continua. Bueno, estaba en guerra y de repente, cuando necesitaban estar sus hombres fuertes para la guerra, bien alimentados porque iban a enfrentar al enemigo, de repente él como que tiene una revelación y dice: ¿saben qué? Para que Dios nos dé la victoria, vamos a ayunar. Y nadie va a comer ni a beber, esperando el favor de Dios en medio de la batalla. Imagínate nada más. Primera de Samuel 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl juramentó al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gente estaba desganada, no podían enfrentar al enemigo. Y entonces dijo que todo aquel que comiera iba a estar maldito y lo iba a sacrificar. Entonces su hijo, que no había oído las palabras de su padre, dice que comió miel y le fueron esclarecidos sus ojos. Tuvo fuerza y fue útil en la guerra. Y después, como él mismo se enlazó con sus propias palabras, iba a matar a su hijo para cumplir su propio dicho. Y después de eso
se retracta de lo que dijo y no lo cumple, no le hace mal a su hijo. Entonces vemos a una persona rápida para tomar decisiones. El libro de Proverbios nos dice que el que se apresura con sus pies, peca. Es decir, que alguien cuando de repente promete o dice o toma decisiones apresuradas y luego después comienza a reflexionar en ellas, le será contado por pecado. ¿Qué pensarías, por ejemplo, de una persona que dice, bueno, ¿sabes qué? Me voy a casar. Y ya estoy casado, me casé con la muchacha fulana de tal, o la muchacha con el muchacho fulano de tal. Y de repente, ya que está casado, dice, ¿y por qué me casé? Y no, yo creo que no era con ella, era con la otra, ya me casé. Oye, ¿no se supone que son cosas que tienes que pensar, que tienes que valorar? Y no, ¿por qué compré esto? No era eso lo que tenía que comprar. Híjole, le di el permiso a esto, hice aquello, y de repente la persona comienza a hacer reflexiones. Lo hace y después lo reflexiona. En las Sagradas Escrituras es al revés. La Biblia nos dice, Jesús mismo dándonos un ejemplo, que ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene con qué? Y no sea, ya se sabe la historia. Híjole, no, me metí a estudiar en esta escuela, es bien cara, me cobran 30,000 pesos el cuatrimestre, no, y yo nada más tenía 2,000. No, pues sale carísimo, no. Ya después de que yo inicié, me pongo a hacer reflexiones. Me caso, compro un automóvil, estoy pensando en que me voy a cambiar de ciudad y no tengo ni trabajo. ¿Cómo ve? Me quiero cambiar de ciudad, no tengo trabajo, no tengo dónde vivir, no tengo nada, no tengo plan, no tengo proyecto, no tengo nada. Bueno, y cuando estés ahí, ¿qué vas a hacer? No sé, pues ahí a ver qué sale, a ver qué sale. Bueno, así era Saúl. Tomaba unas decisiones tan rápidas. El asunto está, fíjese bien lo que le voy a decir, en que cada vez de que uno toma decisiones afecta a otros. Saúl afectó a los soldados, afectó a su hijo, afectó al reino, afectó a todos. Bueno fuera que cuando uno toma una mala decisión, pues solamente uno la llevara, pero siempre la van llevando otros y otros y otros. El ser impulsivo es un pecado. Y cuando alguien vive de manera impulsiva una y otra vez, va a fracasar. ¿Cuántos llevamos? 3. Estas 2 se las voy a decir de manera platicada. Un día, queriendo él obtener algo, ofreció una cosa: quien venza al Goliat se va a casar con mi hija Mical. Es decir, que él estaba dando la mano de su hija a aquel que obtuviera una victoria, o estaba buscando algo, pero lo estaba buscando comprar a través de dar la mano de la hija o de buscar hacer algo. Es decir, ¿cuál es lo malo aquí? Lo malo aquí en este asunto es que una persona que sabe gobernar no busca premiar una acción, sino que en verdad está buscando que las personas obedezcan de corazón por el simple beneficio de que es algo correcto. Quizás no me dé a entender, pero ahí va un ejemplo muy sencillo. Un padre de familia tenía un miedo de que el hijo se le fuera de la casa.
Y entonces optó por una idea: si yo le compro un automóvil a mi hijo, entonces voy a lograr que él no se vaya de la casa. Y entonces el padre estaba comprando la sujeción del hijo con el carro, con premios, con regalos, con obsequios, con esto y con lo otro. ¿Qué hay de malo? Que al final de cuentas pierdes lo que no quieres perder, porque no hay una motivación del corazón. ¿Sabes? No solamente puede aplicar aquí, sino también cuando los padres tienen miedo de que los hijos cometan cosas muy graves o se salgan del guacal de plano y dicen: pues mejor le permito que tenga novio o novia, una cosa por la otra, para evitarme conflictos mayores. Mi hijo, ¿te gustan las fiestas? Bueno, sí, pero hasta cierta hora o hasta ciertas situaciones. Me estoy refiriendo a fiestas donde hay un riesgo evidente, no me estoy refiriendo a cualquier tipo de fiesta, donde hay droga, donde hay alcohol. Bueno, pero así lo tengo en casa, así lo puedo observar, porque si ya no lo tengo en casa, entonces se me va a echar a perder más. No, pero es que si yo le doy lo del carro y le doy esto, entonces lo voy a tener aquí, en mi casa, y puedo ver lo que está haciendo. Pero ¿sabes qué? El problema es que el corazón se comienza a hacer tan grande de tu hijo, que ya es el carro, que es lo otro, y ¿sabes qué? Como que te tiene la medida exacta, y entonces siempre te está veladamente dándote una amenaza: me voy a ir de la casa, me voy a ir, me vas a perder. ¿Dónde te encuentras a otro como yo? No, me vas a perder. Y entonces manejan perfectamente la cuestión del miedo del padre. Saúl, siendo un mal líder, así obtenía cosas. Le voy a dar la mano de mi hija, aquel valiente que haga esto o que haga lo otro. Entonces era una persona que le gustaba manipular. No era un detalle. Y si empiezas a analizar la vida de Saúl, tenía otro pecado. De repente comienza a subir un señor llamado David, la otra persona, y la gente comienza a cantar: Saúl hirió a sus miles, o sea, el rey Saúl, y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y de repente estaba David tocando su arpa, y entonces, lleno de celo, le avienta la lanza para quererlo matar. Y David se hace a un lado si no lo mata. ¿Qué pecado vemos ahí en Saúl? Los celos. Los celos. Una persona que vive en los celos continuos, olvídate. Celos en el sentido amplio de la palabra. Imagínate una mujer celosa que nada más está buscando en el teléfono del marido, encontrándole, le va a encontrar, lo va a encontrar, le va a encontrar, y de repente está dándole vueltas a su mente de cuántas cosas. Y también el marido celoso. Créeme que los celos hacen que la persona viva un infierno donde comienza a haber sospechas y donde comienza la persona a buscar y sufre. Y lo peor del caso es que el celoso o la celosa tiene una mente de verdad completamente mala, porque ahí está imaginándose un montón de maldades y también sufre y llora y quiere prender a la persona de alguna manera así como con sorpresa, pero está completamente amarrado. Las personas que tienen celos en los trabajos porque uno destaca más que otro, siempre andan señalándose, criticándose, juzgándose, poniéndose el pie para que la persona no suba, hablando mal. Créeme que es todo un mundo de maldad. Si a eso le añades otro pecadito de Saúl, que es el enojo. Era un hombre completamente iracundo, se molestaba. Sí, esa persona que de repente lo usaba Dios en las batallas y de repente no tenía control de sí mismo y explotaba y gritaba
y maldecía. Hasta su propio hijo no se escapaba de esas iras. Era un hombre iracundo. Tú conoces la gente iracunda, no tiene control, se enoja. Y a lo mejor le llega el remordimiento porque lee la Biblia, pero se enoja. No lo reconoce, no reconoce sus faltas. Tú tratas de mostrarle que está enojado, que se indigna, no lo reconoce. Se enoja, avienta cosas, dice palabras hirientes, las dice y luego como que reflexiona en ellas y dice, no hubiera dicho eso. Y luego comienza a pedir perdón, pero es un perdón a cada día, cada semana, cada 15 días. El problema no está en eso. El problema está en que la persona, su corazón está muy lejos de Dios. En conclusión, Saúl tenía un corazón en completa y total desobediencia. Cuando la Escritura nos habla de que Dios lo desechó, no contradice el carácter de Dios. Recuerde que vimos en la predicación pasada que Jonás le había dicho a Dios que era un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y sabes qué? Efectivamente, Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. El problema de Saúl fue que fue una persona que tenía una multitud de pecados y todos iban creciendo y creciendo y creciendo y haciendo pedazos su propia vida, la de su hijo, la del pueblo, perdiendo batallas, desobedeciendo una cosa más, teniendo cobardías. Realmente su vida fue un fracaso total. Dios fue muy paciente con Saúl. Todo lo que tú comienzas a leer con la Biblia, todo lo que vivió Saúl, yo siempre digo una cosa: Dios sigue siendo tardo para la ira y grande en misericordia. No fue un asunto de un momento que Dios amaneció de malas y desechó a Saúl. Jamás vayas a interpretar la Biblia así. Dios tuvo toda la paciencia con Saúl, toda. Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Voy a dejarle aquí. Nos falta otro personaje que es David. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos y que entendamos de manera sencilla en nuestros corazones que son enseñanzas prácticas. Dios te puso a ti y a mí para señorear, para tener autoridad. Jesús dijo: si tú guardas mi palabra, guardarán la tuya. Eso le dijo a sus discípulos: si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Se requiere la obediencia para enseñar la obediencia. Se requiere entender que para vivir en ese principio de autoridad necesitamos la gracia de Dios. Saúl fue llamado por Dios, pero no cambió todas aquellas cosas que le estaban desviando. Todo aquello que le fue para su propio mal. Desde la cobardía que la ves desde el principio hasta el final. Desde el primer llamado de Dios comenzaron a murmurar y tuvo miedo. Tuvo miedo Saúl. Era un hombre muy impaciente. Tomaba decisiones. Se perturbaba por las presiones que tenía. Impulsivo, irreflexivo, solamente quería escapar de una circunstancia. Un hombre que le gustaba chantajear, dar regalos para obtener obediencia. Un hombre celoso. Un hombre iracundo. Una vida
llena de desobediencia. Dios te ha llamado a tomar autoridad en tu casa, con tus hijos. No puedes evitar el principio de señorear. Ve el carácter de Dios, compáralo con el tuyo y te darás cuenta que Dios quiere llevarte a la imagen y semejanza de Jesús. Es como mirarse a uno mismo y darse cuenta que uno está muy lejos del estándar que Dios ha establecido, pero no para reprobarte, no para desecharte, no para hacerte a un lado, sino para que seas transformado por el poder de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no te trajo aquí para frustrarte. Dios no te trajo aquí para avergonzarte, sino para que veas la vergüenza de tu desnudez y puedas acercarte a Dios y decirle: Señor, transfórmame. No quiero ser como Saúl, porque oportunidades las tuvo de cambio. Después de todo lo que analizamos, no es que Dios de repente lo desechó y ya no. Cuánta paciencia tuvo Dios, cuánto amor, cuánto cuidado. Y si somos honestos, ¿cuántas veces hemos sido así, impulsivos? Y Dios nos ha ayudado. ¿Cuántas veces tenemos miedos? Pero le pedimos a Dios y Él nos ayuda. ¿Cuántas veces sentimos la presión de la vida y a veces pensamos: ya no podemos, ya no puedo, hasta aquí llegué? Volteamos a ver a Dios y nos da la fortaleza. No es por las virtudes propias, sino por el amor de Dios, porque Él es el que nos moldea en sus manos, como el barro en manos del alfarero. Si tú ves tu vida, tu matrimonio, tus hijos, y dices: no hay esperanza, no digas eso. Dios te muestra tu incompetencia para que Él sea exaltado y puedas decirle el día de mañana: Señor, todo lo has cambiado para bien, todo lo has transformado, Señor. Porque si me hubieras dejado a mí llevar esta carga, me hubieras dejado a mí solo, todo lo hubiera destruido, Señor. Todo lo hubiera hecho pedazos. Pero ahora Dios te llama para transformarte, para hacer nuevas todas las cosas. Lo que no tiene solución, lo que el hombre no puede hacer por ti, Dios sí lo puede hacer. ¿Por qué no te acercas a Jesús y le dices: Dios, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor? Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, quiero estar en ti. Cambia mi corazón, necesito de ti. Acércate hoy a mí, tócame
No había nadie como Saúl, un hombre hermoso externamente, pero su corazón podrido. Cuánto afán en lo externo, en la apariencia. Cuánto afán en lo que ves con tus ojos, pero Dios mira el corazón. Tanto te has preocupado por lo externo. Dice la Escritura que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Son las que permanecen. Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay en tus pensamientos. ¿Cuántos corren a buscar la apariencia física? Pocos son los que quieren hermosear su alma, su corazón. Dios ve el corazón. Y Él es el único que puede transformarte, nadie más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay
dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos atraes, Señor, no para desecharnos, sino para quitar la escoria, Señor, lo que no es, para refinarnos como a oro y como a plata, Señor, para que la gloria sea tuya y no de los hombres. Bendito sea tu nombre, Jesús.